Vamos a empezar, vamos a tocar un tema ríspido. Como todo lo sexual, siempre tiene algo de misterioso, de oculto, ¿verdad? Levanten la mano, las dos manos, aquellos que en el último año tuvieron un resfriado, un poquito de congestión, un poquito de gripe. Arriba las manos, muy bien. ¡Puah! Acá no se vacunó casi nadie. Muy bien. Ahora levanten la mano los que en el último año tuvieron alguna dificultad sexual. Lo que son los aires de Durano son muy buenos y curativos. Me voy a venir a radicar acá. Bueno, como habrán visto, el tema es la vergüenza. El tema es la vergüenza. ¿Por qué? Porque la estadística, la sociología, y acá tenemos a la licenciada Teresa Herrera, que es una maga y ha trabajado muchísimo en eso, saca hoy las encuestas en la población y ¿qué nos dicen? Vamos a la primera. Que el 30% de las mujeres, 30%, tienen problemas con el orgasmo y 33% de los varones son eyaculadores precoces. Es decir, muy rapidito para los mandados y también rapidito en la relación sexual. Lo que genera grandes rupturas de pareja, grandes tensiones, porque la mujer muchas veces, digamos, come algo pero queda sin el postre, ¿verdad? Vamos a la próxima. El 33% de las mujeres tienen bajo deseo sexual. Esto es epidémico, esto es una cosa que nosotros no sabemos si es por el rol nuevo de la mujer, los espacios que ha ganado en todas las situaciones, es mayoría en medicina, en psicología, en el Poder Judicial, pero no ha abandonado sus viejos roles de ama de casa, de superwoman, y entonces me parece que está pagando este peaje de que el deseo sexual en los últimos 10 años es una epidemia en todo el mundo occidental. Y el 12% de los varones, de 20 a 70, tienen problemas de erección. Pero cuando vamos a franjas etarias, como por ejemplo decir los mayores de 50 años, el porcentaje sube enormemente. 50, 60% de los varones mayores de 50 a 60 años tienen problemas de erección. ¿Alguna vez algún amigo le dijo de esto? Nada, porque es el secreto que mejor se guarda. Todos contamos nuestras hazañas, pero estas cosas más bien quedan, ¿verdad?, muy sepultadas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy nosotros podemos decir que la sexología médica, los problemas sexuales del varón están todos resueltos. La eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el bajo deseo sexual, el alargamiento del pene, que es por lo que la mayoría de los varones cuando presentan un trastorno sufren por él. Todos esos se resuelven y muchas veces en cortísimos plazos, en plazos de pocos días o pocas semanas, está todo liquidado, ¿verdad? Y muchos de los trastornos de la mujer, no todos, hay mucho todavía por trabajar, también están resueltos, como el vaginismo, algunos trastornos del orgasmo, y nos quedamos por ahí. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, por la vergüenza, la mayoría de las personas que tienen este tipo de problemas no consultan. La vergüenza es un poco de la familia del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a mostrar las caries propias, miedo a mostrar nuestras falencias, nuestros defectos. No es lo mismo ir a un alergista o a un traumatólogo que ir a una consulta sexológica. Eso es innegable, porque está todo aquello que significa la vergüenza y el pudor, pero que hoy muchas veces nos aleja de buscar soluciones reales y rápidas a algo que nos va a permitir mayor comunicación, mayor disfrute de la vida, mayor de intimidad con nuestra pareja. Más del 60% de las personas nunca habló con su médico de su vida sexual, como si esta no existiera. Y en su contraparte, la mayoría de los médicos no pregunta sobre la vida sexual. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de los médicos, lamentablemente, no sabe de sexología. La sexología no se enseña ni en facultad de medicina, no se enseña en facultad de psicología, salvo algún cursillo de una semana, unos poquitos días, que más o menos se hace como para cumplir con alguna temática. Una cosa tan importante en la vida del ser humano como eso no se enseña en las dos facultades donde uno diría, yo a un profesional le tengo que consultar en este campo. ¿Por qué no preguntan los médicos? Primero por ese motivo, porque ellos no saben. Segundo, porque les puede tomar mucho tiempo de la consulta. Internacionalmente,
un médico bien entrenado en 10 minutos puede hacer una excelente consulta médica, pedir estudios, hacer toda una segunda parte si es necesario, pero una consulta, un diagnóstico, un plan de tratamiento, la mayoría de los médicos bien entrenados lo puede hacer en 10 minutos. Eso es imposible para un sexólogo médico. Empezar a hablar de la intimidad de la persona, entrar en la atmósfera, entrar a percibir un poco la dinámica de esa persona y de su pareja, de su entorno familiar, seguramente es imposible hacerlo en ese tiempo, y eso es lo que diferencia la sexología médica como campo de estudio de los campos vecinos de la medicina. Tercero, la mayoría de los médicos no saben a quién enviar el paciente o no quieren hacer de enviarlo a un sexólogo médico. Eso es lo que sucede. Y la vergüenza en algunos casos puede ser verdaderamente dañina. Va uno. Todo varón mayor de 40 años que presente una disfunción eréctil debe ser estudiado. No debe ser tapado con la pastillita y como empieza a funcionar bien, vaya nomás. No es así. ¿Por qué? Porque los mismos factores predisponentes de la disfunción eréctil son los mismos factores predisponentes de la enfermedad cardiovascular. Sedentarismo, diabetes, hipertensión arterial, algunos fármacos, carácter ansioso, los lípidos, el colesterol alterado, son los mismos factores, el sobrepeso, los mismos factores para una y otra enfermedad. Entonces hoy sabemos que el 60% de las personas que tuvieron un problema de disfunción eréctil en un plazo promedial de 8 años van a tener un evento cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que la disfunción eréctil en un mayor de 40 años debe ser un síntoma de alerta, de campana. Al mismo tiempo, el 70% de los que tuvieron un infarto de miocardio, 3 años antes del infarto, tuvieron problemas de disfunción eréctil. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que tapar este síntoma y cuando surge en un padre, en un tío, en un hermano, hay que decirle, tenés que consultar, dejate embromar, porque puede estar tapando otra cosa, por un simple problema de dimensiones. Imagínense en lo que son las coronarias, 4 o 5 milímetros de diámetro, de lo que son las arterias penianas que tienen 1 a 1,5. Un varón, después que presenta el problema, sí lo afectará la vergüenza, que demora promedialmente más de 3 años en consultar. Es muy frecuente que yo me cruce con algún colega y me diga, mirá, no fue fulano de tal, un paciente que te mandé, ¿cuándo me lo mandaste? Y hará 2 o 3 meses, no. A pesar de que fue enviado por otro médico, va a demorar bastante más tiempo en consultar. Que estoy cansado, que el estrés, que las vitaminas, que las peleas con mi mujer, y el individuo va demorando y al final llega a hacer esos guarismos. ¿Cómo vencer la vergüenza? Esto es muy importante y los sexólogos somos muy pocos en este país, estamos todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no hay boca a boca. No hay una cosa, decir, ¿dónde te compraste esa campera? En tal lado, voy, me pruebo a ver si me sirve o me gusta. No hay boca a boca. Nadie, especialmente los varones, eso sí, que levante la mano sin pudor a alguno que venga un amigo, un hermano y le digo, mirá, no puedo con mi mujer, no sé qué me pasa, pero no ando con un problema de erección. Nadie. A mí en 69 años nunca me pasó que un amigo viniera y me dijera, Carlos, me está pasando tal cosa. ¿Cómo vencer la vergüenza? Tenemos varios métodos, digamos, que están acordes. La consulta por mail. Es decir, usted un email lo puede mandar con un nickname y será contestado en 24 o 48 horas. La consulta telefónica, que la brindamos ampliamente y los médicos nuestros dan los celulares. Hay colegas míos que están borrados de la guía, que no hay manera de localizarlo. Nosotros hacemos una cosa muy a la inversa. Damos los celulares. Muchas veces el paciente empieza pidiéndonos disculpas. Disculpe, doctor, es domingo. Pero en 30 segundos arreglamos un problema y abrimos canales de comunicación, que es fundamental, y eso es lo que estamos haciendo hoy con ustedes. La consulta directamente con el médico sexólogo, que somos pocos, pero en general estamos bien formados y podemos acceder y estamos entrenados para tocar estos temas. Así que, querida audiencia, yo les diría, estos son los años, no hay edad, el corazón no tiene edad para enamorarse. El tiempo es ahora. Consulten, venzan la vergüenza. Aquellos que quieran mejorar su sexualidad,
consulten sin temor, abran puertas, abran caminos para ustedes o para sus seres queridos, por una sexualidad sana, a disfrutar de la vida.